bienvenidos al taller Utilización del ambiente virtual de aprendizaje de GeoGebra para la enseñanza de las funciones, en una clase virtual o híbrida. Es un placer tenerles en el 11º Congreso de Matemática Educativa. El Congreso viene desarrollándose desde 2012, por tercera ocasión desarrollada en una modalidad virtual, con una variedad de eventos para fortalecer su desarrollo profesional. Esperamos que todas las actividades sean de su agrado. Para asegurar la comunicación, le recordamos mantener silenciado su micrófono, desactivado su video. Cualquier pregunta o aportación la puede hacer por medio del chat. La sesión está siendo grabada. Sin más que decir, tengo el honor de presentarles a nuestra conferencista, la licenciada Paola Rodríguez de Burgos. A continuación, les compartiré un resumen de su hoja de vida. La licenciada Paola Rodríguez de Burgos es profesora de matemática por la INAES. Actualmente se desempeña como docente del Bachillerato Internacional en el Colegio Goethe School de Asunción. Es miembro del CEMAS, que es la Comunidad de Matemáticas de América del Sur. Miembro de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana. Es coordinadora del coloquio GeoGebra en esta comunidad, embajadora de GeoGebra en su país. Es especialista en herramientas digitales, escritora y tutora de cursos en uno de los periódicos más importantes de Paraguay, ABC Color, sobre la utilización de plataformas educativas, competencia digital y evaluación en entornos virtuales de aprendizaje para docentes de todas las áreas y niveles. Ha tenido a su cargo varios cursos sobre el uso de GeoGebra en la enseñanza de las matemáticas para docentes en su país. Dicta talleres para docentes a nivel latinoamericano sobre herramientas digitales. Ha participado como ponente en numerosos congresos sobre educación matemática, mostrando la utilización del software GeoGebra en el aula. Es conductora de un programa educativo emitido cada semana en Paraguay, Argentina y Colombia, donde se tocan temas sobre educación y tecnología. Con nosotros la licenciada Paola Rodríguez. Muchas gracias por compartir en el 11º Congreso de Matemática Educativa 2022. Le cedemos el micrófono para escucharla. Muchísimas gracias, Jamie, por tu presentación. Muy buenas tardes a todos. Yo soy la profesora Paola Rodríguez y estoy muy contenta de poder compartir este taller con ustedes. Estoy en Asunción, Paraguay, y desde aquí les envío un saludo muy cordial. Bueno, en esta tarde vamos a hablar un poquito de lo que es GeoGebra. Como bien decía Jamie, tengo el honor de ser embajadora GeoGebra y tengo también el honor de pertenecer a la genial comunidad GeoGebra latinoamericana, a la cual vengo a representar en este taller, ¿verdad? Entonces, quisiera hablar un poquito de cómo voy a separar este taller, cómo vamos a organizar, cuál va a ser la estructura del taller. En un primer momento voy a hacer una presentación donde voy a hablarles un poquito de todo lo que es el ABA de GeoGebra. El ABA es el ambiente virtual de aprendizaje de GeoGebra. Luego de esta presentación, donde voy a mostrar diferentes ejemplos, voy a mostrar cómo podemos construir una hoja de trabajo justamente en GeoGebra para que sea más práctico. Voy a elegir un contenido del programa de estudios. Como bien decía Jamie, yo soy profesora del bachillerato aquí en mi país, así que voy a elegir un tema del bachillerato. Voy a mostrarles una construcción básica para que podamos ver algunas herramientas que hacen que GeoGebra sea interactivo. Y a partir de esa construcción que vamos a hacer, vamos a crear una hoja de trabajo también interactiva y posteriormente una lección interactiva. Y la tercera parte del taller, entonces, vamos a hacer una simulación de una clase en línea, donde ustedes van a ser de estudiantes el día de hoy, para que puedan ver el potencial que tiene GeoGebra y todo su ambiente virtual de aprendizaje en la enseñanza de las matemáticas. Les quiero también decir que si tienen alguna duda o consulta, por favor, déjenla en el chat. Entonces los encargados del Congreso van a estar compartiendo conmigo la pregunta y si es necesario vamos a ir respondiendo ya a medida que vayamos desarrollando el taller, ¿sí? Bueno, así que vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla para poder iniciar.
Por favor, ahí sí me confirman si ya se puede ver mi pantalla. Sí, ya podemos observarla. Muchas gracias, Jamie. Bueno, como les decía, entonces hoy venimos con el tema ambiente virtual de aprendizaje de GeoGebra, más conocido como ABA de GeoGebra. Entonces, lo que vamos a hacer es preguntarnos primeramente, antes de empezar, ¿cuál es el uso? Aquí creo que la mayoría somos profesores, docentes y estudiantes también de matemática. Entonces, ¿cuál es el uso que estamos haciendo de la tecnología en nuestras clases de matemáticas? Entonces, la idea es un poquito que luego de este taller ustedes puedan ver todo el potencial que tiene GeoGebra y cómo nosotros, a través de esta aplicación, en realidad este software, de todo este entorno virtual de aprendizaje, nosotros podamos pensar ya en diferentes formas de plantear nuestras clases, de hacer un buen uso realmente de esa tecnología, un uso óptimo de esa tecnología en beneficio, por supuesto, de nuestros estudiantes. Esto lo tomé de un artículo llamado Enseñanza y Aprendizaje en la Era Digital de Sandoval Cáceres, y en este artículo hablaban un poquito de cuál es el papel justamente de la tecnología, pero en este caso yo quiero trasladarlo justamente a lo que es GeoGebra en nuestra enseñanza digital, en la era digital, ¿sí? Entonces hablaban de que hay tres papeles fundamentales que podemos dar a la tecnología en el área de matemáticas, en clase, digamos. Y la primera es, o el primer nivel sería utilizar la tecnología como reemplazo. En este caso, los profesores que utilizan la tecnología como reemplazo, lo que están haciendo es utilizar la tecnología digital como cualquier otra tecnología. En este caso no se ve en ninguna acción, digamos, por parte del alumno. En realidad todo esto está centrado y enfocado a lo que es la enseñanza y no al aprendizaje. Algunos ejemplos de esto son, bueno, utilizo la tecnología como un auxiliar simplemente para proyectar, para explicar algo, pero no hay una interacción estudiante-profesor y está centrada más bien en la enseñanza. Otro grupo de docentes, de profesores, utilizan la tecnología como un amplificador. En este caso, las tecnologías digitales que se eligen también están centradas en la enseñanza, pero sí requieren ciertas acciones de los estudiantes. Entonces, ese proceso de enseñanza-aprendizaje es un poquito más, digamos, hay más acción de parte del estudiante, pero todavía no demasiada acción. Y generalmente lo que hacemos aquí es utilizar la tecnología para hacer a lo mejor alguna explicación, alguna verificación de resultados, alguna simulación que sirva al estudiante para que el estudiante pueda comprender en realidad mejor los contenidos, pero todavía no es el protagonista. Y luego están los últimos profesores, que son los menos, la minoría, que utilizan la tecnología realmente como transformadora, ¿sí? En este sentido, utilizamos o elegimos ciertas tecnologías que promueven el aprendizaje del alumno. Están centrados en el aprendizaje y no en la enseñanza. Entonces, las tecnologías que elegimos o las herramientas que elegimos están centradas en cómo aprende el estudiante. Y lo que queremos es que el estudiante realmente transforme toda su educación y todo su aprendizaje utilizando estas tecnologías. La idea es que usemos GeoGebra así, ¿sí? Hay muchos profesores también que utilizan GeoGebra, pero en diferentes niveles, en estos tres niveles que estamos viendo. La idea es que logremos utilizar GeoGebra realmente como un transformador. Entonces, que estemos centrando toda la clase en el aprendizaje del estudiante. Y del otro lado, fíjense que coloqué los niveles cognitivos de la taxonomía de Bloom, porque yo creo que van bastante relacionados con esto que hablamos. Cuando nosotros utilizamos simplemente como reemplazo, en realidad lo que logramos es desarrollar habilidades de un nivel inferior, digamos. Comprender, recordar, hasta ahí. Ya cuando lo utilizamos como amplificador, vamos desarrollando niveles, habilidades de un nivel intermedio, y ya cuando lo utilizamos obviamente como transformador, llegamos a los niveles de orden superior. Entonces yo creo que va bastante ligado esto, y esto es lo que quiero mostrarles yo en este taller, cómo podemos usar el ambiente virtual de GeoGebra
en estos diferentes niveles, ¿verdad? Siempre pensando que vamos a llegar a transformar. Bien, aquí les presento yo al ABA de GeoGebra. El ambiente virtual de GeoGebra tiene un montón de elementos, de aplicaciones, y dentro de esas aplicaciones tenemos nuestra unidad mínima. La mínima unidad, digamos que es como la célula, digamos, de todo lo que es este ambiente virtual de GeoGebra, es un applet de GeoGebra, ¿sí? GeoGebra inició allá por el año 2000 como un trabajo de tesis, imagínense, y era una aplicación que lo que uno tenía que hacer era descargar la aplicación, descargar el instalador, mejor dicho, en el ordenador, y luego instalar la aplicación en el ordenador y eh, funcionaba sin necesidad de internet. Yo podía trabajar en la aplicación, podía hacer algunas construcciones, guardarlas como un archivo con extensión GGB y compartir con otro usuario que también tenía que tener instalada la aplicación en el ordenador para poder visualizar ese archivo. Así comenzó GeoGebra. Pero hoy en día GeoGebra ha avanzado tanto que podemos nosotros trabajar directamente en el navegador sin necesidad de descargar la aplicación. Podemos descargarla también si queremos. Y no solamente tenemos una aplicación, tenemos diferentes tipos de aplicaciones. Entonces, digamos, la unidad mínima es el applet y vamos a empezar a hablar del applet. Vamos a ir desde el principio hasta el final, ¿sí? De lo más básico hasta lo más complejo. Bien, un applet entonces digamos que es la unidad mínima de lo que podemos hacer con GeoGebra. Y un applet suele caracterizarse por el nivel de interactividad que tiene, ¿sí? Justamente lo que hace que GeoGebra sea una aplicación tan poderosa es ese nivel de interactividad que nosotros podemos asignarle, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo de un applet con interactividad baja, un applet de interactividad media y uno de interactividad alta. Tomé ejemplos muy sencillos, pero con estos ejemplos ya se va a notar la interactividad a la que me estoy refiriendo. Decimos que un applet tiene interactividad baja cuando podemos hacer algunas actividades guiadas, algunas demostraciones visuales, y el alumno no necesita conocer el uso de la aplicación para poder utilizarlo en este nivel, porque el que trabaja en realidad es el docente creando el applet, y el estudiante simplemente tiene que mover un deslizador o hacer alguna observación visual. Acá tenemos un pequeño ejemplo y el título dice: activa las casillas de control y mueve los vértices del triángulo. Esa es la indicación. Aquí tenemos el applet. Este applet, para construirlo, tuvo un trabajo previo del docente y justamente eso es lo que vamos a mostrar también en la segunda parte del taller, porque vamos a crear un applet desde cero. Este es un ejemplo de applet de geometría. Y algo muy importante, cuando yo voy a utilizar un applet, cuando voy a crear un applet, tengo que tener muy bien definido cuál será el objetivo, ¿verdad? Entonces, en este caso es el estudio de las mediatrices de un triángulo. Y fíjense que aquí el alumno lo único que hace es clicar sobre estos espacios en blanco, se activan ahí las casillas de control, me muestran las mediatrices del triángulo, y luego dice mueve los vértices, puede mover los vértices. Si activa la siguiente casilla vemos el circuncentro, que es la intersección entre las tres mediatrices, y por último la circunferencia circunscrita. Si esto nosotros tuviéramos que hacerlo con lápiz y papel, que también lo hacemos en el contenido o en la unidad de construcciones geométricas con regla y compás, una simple construcción así, un triángulo, trazar las mediatrices, encontrar el circuncentro y luego trazar la circunferencia circunscripta nos toma mucho tiempo. Imagínense, tienen que trabajar con precisión los estudiantes y el dibujo que queda ahí. ¿Qué pasa si el profesor quiere hacer alguna pregunta de indagación? Por ejemplo, ¿será que el circuncentro siempre es un punto interior? Sin GeoGebra, el estudiante debería de volver a hacer otro dibujo de otro tipo de triángulo hasta llegar a encontrar algún triángulo en el que se cumpla de que el circuncentro no fuera interior, por ejemplo. Sin embargo, con GeoGebra lo que tenemos es la posibilidad de mover un objeto libre. En este caso, los objetos libres son los 3 puntos y todo el resto son elementos dependientes, ¿sí? Entonces, el alumno puede mover libremente los vértices del triángulo y puede justamente ver y explorar qué ocurre.
Ahí vemos que al mover el vértice, de alguna forma, el circuncentro quedó en el exterior. Entonces la idea es que el estudiante diga, ¿cuándo pasa esto, verdad? Entonces lo que hace GeoGebra en este caso es agilizar todo ese trabajo que tendría que hacer el estudiante y aprovechar el tiempo en clase para poder hacer preguntas más reflexivas, para poder llegar a niveles cognitivos más elevados con las preguntas y las conjeturas que los estudiantes vayan haciendo, ¿sí? Entonces, podemos hacerle un montón de preguntas a partir de esto que es la unidad mínima, que es el Applet, ¿sí? Applet de interactividad baja para el estudiante. Vamos a ver un ejemplo más. Ahora vamos a ver un applet de interactividad media, donde el estudiante ya tiene que hacer cierta manipulación a la construcción, responder también preguntas y necesita por lo menos un manejo básico del programa, ¿sí? Aquí tenemos un pequeño applet que dice en el título, construye un triángulo cuyos lados midan 7, 5 y 4. Esto lo tomé de un curso de geometría que hago con los chicos de primer año de la secundaria, específicamente la unidad construcción con regla y compás. Imagínense si tenemos que hacer esto con regla y compás. Bueno, los chicos tienen que seguir los pasos, ir haciéndolo, y aquí podemos hacerlo con GeoGebra. Es de interactividad media, porque fíjense que están los pasos aquí listos. Todo el protocolo de construcción paso a paso lo tiene el estudiante. Incluso fíjense que les muestra los iconos que tienen que ir usando. Y esta es una barra de tareas personalizada. Con GeoGebra yo puedo personalizar mi barra de herramientas aquí arriba y colocar solamente las herramientas que el alumno va a utilizar. Porque ustedes saben, los que usan GeoGebra, que la barra de herramientas GeoGebra tiene un montón de iconos más aquí. Pues bien, yo puedo personalizar eso. ¿Para qué? Para focalizar en el estudiante que vaya conociendo ciertas herramientas. Entonces, ir mostrándoles despacito el funcionamiento de algunas herramientas básicas y ya cuando el estudiante conoce el uso de esas herramientas básicas, poder luego plantearle situaciones un poquito más complejas, ¿sí? En este caso, fíjense que aquí están los pasos, así que el estudiante lo que tiene que hacer es seguir los pasos. Les dice que utilizando esta herramienta puedan trazar un segmento cuya longitud sea la del lado mayor. Voy a hacer rápido la construcción. Tenemos aquí un triángulo de 7, 5 y 4 unidades. Así que lo que el estudiante hace es seleccionar la herramienta segmento y marcar 7, que es la longitud del lado mayor. Eso dice el paso 2. En el paso 3 nos dice que con la herramienta centro o radio seleccionemos uno de los extremos del triángulo y coloquemos como radio el segundo lado, en este caso de longitud 5. Repetimos el proceso, pero ahora siendo centro en el otro extremo del segmento y el radio será, en este caso, 4. Entonces, en el paso 5 nos dice que marquemos el punto de intersección y nos muestra cuál es la herramienta, así que el estudiante va buscando aquí. Hay pocas herramientas porque personaliza que todas las demás. Selecciona la herramienta de intersección, marca la intersección entre las dos circunferencias y por último puede construir el triángulo que nos está pidiendo el ejercicio, marcando los vértices y tenemos el triángulo, ¿sí? El último paso dice oculta los elementos secundarios, así que el estudiante aquí puede ocultar, por ejemplo, aquí vemos toda nuestra vista algebraica donde el estudiante puede ocultar las circunferencias y ahí ya he hecho la construcción del triángulo cuyos lados miden 7, 5 y 4. Este es un ejemplo de applet de interactividad media, donde el estudiante debe conocer por lo menos el uso básico de la herramienta. Y a partir de esto podemos también generar preguntas para cada uno de los estudiantes que vamos a ver en un ratito. El último applet que vamos a mostrar es de interactividad alta. Cuando nos referimos a la interactividad, nos referimos a la interactividad desde el lado del estudiante. En este caso, para que la interactividad sea alta para el estudiante, entonces lo que estamos haciendo, el estudiante necesita conocer bien ya el programa, el uso del programa, entonces ya puede crear, ya puede llegar a ese nivel de creación incluso, ¿verdad? Y puede manipular, debe conocer todas las herramientas para poder manipularlas, ¿sí? Fíjense que aquí la barra de herramientas ya está completa y aquí la consigna es que determine el punto de intersección entre la mediana relativa a un lado y la mediatriz relativa al otro.
Así que además de conocer el uso de los comandos de GeoGebra, también debe conocer el contenido matemático. Dos cosas ya combinadas. Esto sería entonces un applet de interactividad alta para el estudiante, ¿sí? Ejemplos sencillos de geometría son los que les estoy mostrando. Eso es un applet, entonces. Dijimos que vamos a ir de lo más sencillo hasta lo más complejo. ¿Qué más hacemos con los applets? Pues un conjunto de diferentes applets hacen a lo que es una hoja de trabajo en GeoGebra. Una hoja de trabajo es una hoja interactiva, ¿sí? Una guía de trabajo que nosotros solemos hacer en clase, que es una guía estática, que tiene a lo mejor algunos textos y un gráfico que es estático, pues con GeoGebra tenemos la posibilidad de hacer una hoja de trabajo dinámico, interactivo. Así que un conjunto de applets hacen a una hoja de trabajo. Voy a mostrar acá un pequeño ejemplo. ¿Qué podemos agregar a una hoja de trabajo? Una hoja de trabajo de GeoGebra se pueden agregar 8 elementos diferentes, elementos multimedia. Yo puedo agregar un texto, puedo agregar un applet de GeoGebra, que es lo que vimos hace un ratito. Puedo agregar una hoja de GeoGebra Notas, que vamos a ver que es otra de las aplicaciones, otra de las herramientas de autor que posee esta plataforma. Puedo agregar una pregunta. Esta pregunta puede ser abierta o puede ser una pregunta cerrada. Puedo agregar un video, una imagen, un PDF completo y un sitio web, ¿sí? Puedo incrustar un sitio web en una hoja de trabajo de GeoGebra. Fíjense que aquí tenemos algunos ejemplos. Esto sería, por ejemplo, un applet. Acá están las preguntas que podemos agregar. Podemos agregar un video directamente desde YouTube. Una hoja, GeoGebra Notas, que es una hoja que me permite hacer anotaciones sobre esa hoja. Y podemos agregar un applet interactivo. Y veamos entonces un pequeño ejemplo de una hoja de trabajo ya armada. Esta hoja de trabajo vamos a ir viendo, es una hoja de trabajo, acá ya nos adentramos a nuestro tema que va a ser el de funciones, ¿sí? Fíjense que dice traslaciones de funciones. Esta hoja de trabajo la creé para mis estudiantes de secundaria y el objetivo de esta hoja de trabajo es que ellos pudieran entender las traslaciones, en este caso los desplazamientos verticales y horizontales, que si nosotros les mostramos con nuestros libros de texto, como les digo, son imágenes estáticas y algunas reglas que a lo mejor logran comprender, ¿sí? Pero con GeoGebra ese aprendizaje es mucho más significativo porque el estudiante puede manipularlo y puede sacar conjeturas y podemos llegar a un nivel cognitivo mayor que utilizando solamente el libro de texto. Entonces fíjense que acá, por ejemplo, coloqué una imagen, ya en la segunda parte les voy a mostrar cómo hacemos eso. Aquí les coloqué unas indicaciones y un applet abajo y la indicación dice lo siguiente: activar la casilla de control para visualizar las funciones G y H. Voy a poner un poquito más grande la vista aquí para que se pueda visualizar mejor. Ahí. Bueno, fíjense. Dice activa las casillas de control para visualizar las funciones G y H. Si nosotros nos fijamos en este applet que está aquí, lo que vemos en principio es una función que está graficada, en este caso la función seno x. Vemos aquí un valor de C, que en este momento está en 1.5. Y vemos aquí una casilla de control. Cuando activo esta casilla de control, ¿sí? Fíjense que aparecen otras dos funciones más, que son las funciones justamente G y H. La función G es seno de x más 1.5. La función H es seno de x menos 1.5. Y si seguimos la indicación, porque lo ideal es que esto tiene que estar súper bien escrito, yo tengo que pensar y repensar qué voy a colocar como indicación, porque la idea es que el estudiante vaya trabajando solo. Activa las casillas de control, ya están activadas. Introducir diferentes funciones en la casilla de entrada. Fíjense que esta es una casilla de entrada que también vamos a ver en la segunda parte cómo puedo crearla. Es muy fácil de colocar una casilla de entrada en un applet. Entonces aquí yo puedo cambiar incluso la función. Y en lugar de seno, puedo poner coseno, por ejemplo. O puedo poner una función lineal, ¿sí? O puedo poner una función cuadrática. Aquí abajo tenemos habilitado el teclado. Y para cada función que yo voy agregando a mi casilla de entrada, yo voy viendo las diferentes traslaciones verticales que ocurren.
Fíjense si yo tuviera que hacer esto en clase sin ayuda de GeoGebra. Entonces el estudiante puede mover el deslizador y ya puede tener una idea de qué es lo que ocurre cuando yo voy sumándole un valor de C a una función. Y puede ir un poquito más arriba y ver la teoría, ¿sí? Acá decía que si suponiendo que C fuera mayor a 0, para graficar f de x más c, la gráfica se desplaza c unidades hacia arriba, y f de x menos c, la gráfica se desplaza c unidades hacia abajo. Y todo eso el alumno puede comprobarlo aquí, para cualquier función que pueda cargar en esta casilla de entrada. Y luego más abajo están las preguntas, que voy a ir leyendo rápido. Entonces, ¿qué variación sufre g de x respecto a f cuando c es 3? Entonces se espera que el estudiante, bueno, coloque el deslizador en 3 y pueda decir qué es lo que pasó con esa función. Luego están los desplazamientos horizontales, la misma cosa, pero en este caso vemos las traslaciones horizontales. Tenemos también aquí un deslizador C y una casilla de entrada donde yo puedo ingresar diferentes tipos de funciones. Y más preguntas. Luego, más abajo, fíjense, aquí ya hay un applet un poquito más complejo porque el estudiante debe poder manejar ya el programa. A partir de lo anterior, entonces se espera que el estudiante en este applet pueda representar gráficamente las transformaciones de f. F es la función que está representada en este momento en el plano y está en azul, y deben representar f de x menos 3 en verde. Acá vemos una traslación horizontal de 3 unidades a la derecha, y f de x más 1 menos 2. Aquí vemos en la primera en rojo una traslación vertical de 2 hacia arriba, de 3 hacia la izquierda, y después la combinación de las dos. Fíjense cómo podemos ir subiendo un poquito el nivel de dificultad y podemos hacer que el estudiante, además de aprender sobre funciones y traslaciones verticales y horizontales, aprendan el uso de esta herramienta. Bien, este es un ejemplo entonces de una hoja de trabajo, que es lo que vamos a aprender a hacer en la segunda parte del taller. Bien, entonces vimos que es un applet. Un conjunto de applets hacen a una hoja de trabajo y otros elementos multimedia más que podemos agregarle. Otra de las herramientas que tiene GeoGebra es que yo puedo también hacer una colección de hojas de trabajo y puedo armar un libro GeoGebra, un libro digital. Entonces aquí vemos un ejemplo. Con todas las hojas de trabajo que tengo, y esto es algo importante, no necesariamente de mi autoría, yo puedo armar un libro GeoGebra. Yo puedo encontrar diferentes actividades en la plataforma, porque las que están ahí son recursos que se pueden compartir, por eso están ahí públicos, y yo puedo hacer una colección y armar un libro. En este caso, lo que están viendo aquí, sí todas son actividades que yo misma las creé. Aquí, por ejemplo, tenemos el libro. Fíjense que si voy a la parte principal, se ve que tiene 2 capítulos. El primer capítulo es la introducción, que tiene 2 applets. Y el segundo dice aplicaciones de la función exponencial, que es lo que vamos a estar trabajando en la tercera parte del taller. Entonces, si vamos a la introducción, aquí tenemos, por ejemplo, la primera parte de funciones exponenciales. Es un libro, ¿sí? Esto es casi una copia del libro de texto que solemos utilizar, pero interactivo. Imagínense, acá define lo que es la función exponencial, les da unos ejemplos y además de mostrarles simplemente el gráfico, en realidad lo que le dice es que mueva este deslizador y se espera que el estudiante lo haga y a partir de ahí que responda a algunas preguntas, ¿sí? Normalmente lo que hacemos es decirles que la función exponencial básica es la función de la forma de f de x igual a a elevado a la x, donde a es un número real positivo distinto a 1. Entonces, muchas veces el estudiante a lo mejor copia eso o no entiende por qué tiene que ser distinto a 1. Y aquí puede manipular el applet y ver perfectamente qué pasa cuando a es igual a 1 y entender por qué a debe ser distinto a 1, ¿verdad? Entonces, esas cosas son interesantísimas y las logramos con GeoGebra. Un libro desde cero. Y lo mejor es que yo puedo compartir este libro copiando el enlace y enviando ese enlace. El estudiante puede abrirlo en el celular, puedo enviarle por WhatsApp, puedo colocarlo en la plataforma que utilizamos, puedo pegarlo en un sitio web
¿sí? O puedo compartirlo mediante el enlace simplemente. Y el alumno ya recibe este libro completamente interactivo, con preguntas y con un montón de actividades. Este es una parte de la introducción. Y aquí en la segunda parte, solo para mostrarles que también podemos agregar, fíjense, aquí ya hablamos de lo que son el número E, algunos videos interesantes y más ejercicios. Así que esto es un libro GeoGebra, otra herramienta de autor que nos ofrece el ambiente virtual de GeoGebra. Bien, ya vimos entonces lo que son los applets, ya vimos que un conjunto de applets hacen una hoja de trabajo, y un conjunto de hojas de trabajo o actividades hacen lo que es un libro GeoGebra. Además de estas tres herramientas de autor, GeoGebra pues una herramienta que se llama GeoGebra Notas. Voy a mostrarles aquí rápidamente, creo que tengo un ejemplo de una clase. GeoGebra Notas es la aplicación del ambiente virtual de GeoGebra que es una pizarra digital. ¿Sí? Y en esta pizarra digital yo puedo hacer anotaciones, fíjense, puedo hacer algunas anotaciones para mis estudiantes, puedo escribir, yo en este momento estoy escribiendo con una tableta, puedo incluir un montón de elementos aquí de geometría plana y también me permite introducir tablas, ecuaciones, una hoja de GeoGebra. Ahora tenemos una nueva herramienta porque esto todo el tiempo se va renovando. Mapa conceptual es una nueva herramienta que posee GeoGebra Notas. Podemos insertar una imagen, podemos habilitar la cámara, subir un video, un PDF. Y aquí podemos agregar tantas páginas como querramos a este bloc de notas. Y lo interesante de GeoGebra Notas es que si yo comparto esto con mis estudiantes, cuando yo lo comparto y el estudiante abre eso, puede agregar algunas anotaciones y luego guardarlo en su perfil y es como un cuaderno digital. ¿Sí? Y luego ese cuaderno digital me lo vuelve a compartir y yo puedo hacer la corrección en forma digital. ¿Sí? Entonces, estas son algunas de las aplicaciones que nos salvaron cuando tuvimos que hacer clases completamente en línea, porque necesitábamos corregir el trabajo de nuestros estudiantes. Entonces, GeoGebra Notas fue una excelente herramienta para poder hacer eso, ¿verdad? Eso es entonces GeoGebra Notas. Bueno, seguimos y ahora vamos a ver una de las herramientas que en este momento es la que más se está potenciando y se está innovando, que es GeoGebra Classroom. ¿Sí? GeoGebra Classroom es la aplicación de GeoGebra, del ambiente virtual de GeoGebra, que me permite hacer evaluaciones sincrónicas y asincrónicas. Entonces, esa hoja de trabajo que estuvimos viendo recién, o incluso un libro completo, yo puedo convertir en una lección interactiva y compartirla con mis estudiantes. El estudiante puede ingresar con el código o con el enlace a esa lección interactiva y a partir de ahí puede empezar a trabajar, hacer las actividades. Y eso yo puedo controlarlo en tiempo real. ¿Sí? Entonces quiero que se fijen un poquito, les voy a mostrar algunos resultados. Esta ya es una lección que ya se cerró, ¿verdad? Quiero mostrarles cómo trabajaron mis alumnos. Aquí tuve 27 estudiantes y justamente trabajaron con esto que les mostré recién de la hoja de trabajo de traslaciones. Fíjense, estos son trabajos de los alumnos. Aquí voy a ocultar los nombres porque puedo poner en forma anónima. Y esto ellos lo hicieron en tiempo real. Aquí había una pregunta que tenían que responder. Ya veo, uno respondió en forma equivocada, 18 respondieron correctamente. Y están las diferentes tareas. Fíjense, aquí les pedí que era una pregunta abierta y ellos tenían que responder qué pasaba con la función en este caso. Esta es una herramienta tan genial porque incluso cuando estamos haciéndolo en línea, lo que ocurre es que todos responden, generalmente oculto los nombres. Y luego, como les comparto mi pantalla, como ustedes lo están viendo en este momento, hacemos un poco de metacognición durante la clase. Entonces vemos, a ver, ¿cuál de las respuestas les parece que es la correcta? Y de repente hay varias que son correctas, pero ¿cuál es la completa? Porque de repente uno dijo una cosa, pero le faltó algo,
o la anotación, o le faltó agregar otras cosas, y ellos mismos son las que dicen, ah, esta es la respuesta que está más completa. Entonces, son ellos mismos los que van reflexionando y viendo dónde se equivocaron, ¿sí? Y también me permite a mí, que soy la profesora, ver, detectar si hay alguna dificultad por la forma como responden mis estudiantes. ¿Será que están entendiendo realmente mi clase? Esa fue una problemática aquí en mi país, por lo menos, era súper difícil cuando se conectaban los chicos y estaban desde la casa, asegurarte de que habían entendido lo que habíamos hecho en clase. ¿Cómo sabías si entendieron? O si estaban del otro lado de la pantalla, ocultaban su cámara, apagaban el micrófono. ¿Cómo sabes si te escucharon? GeoGebra Classroom fue una herramienta que nos permitió poder hacer evaluaciones cortitas, incluso al finalizar la clase nomás, alguna preguntita como para evaluar el día o la lección, ¿verdad? Y ahí te dabas cuenta si realmente estuvo el estudiante del otro lado trabajando o no, si te estuvo escuchando o no. Así que todas estas herramientas son geniales, yo les invito a que las utilicen, son muy fáciles de utilizar. Yo les puedo decir que utilizo GeoGebra todos los días con todos mis estudiantes, ¿verdad? Ya tengo prácticamente todo mi contenido en GeoGebra, así que lo que hago es complementar lo que hay en el libro que utilizamos, en el libro de texto, lo complemento con GeoGebra o lo vuelvo interactivo, ¿sí? Entonces vamos trabajando así con los estudiantes. Este entonces era un ejemplo de GeoGebra Classroom. La aplicación de GeoGebra, la herramienta autor, que me permite hacer evaluaciones en forma sincrónica y asincrónica. Aquí hay un botón de pausa, fíjense que cuando yo coloque pausa, ¿sí? Ya no van a poder seguir con la lección. Pero mientras que la sesión no esté en pausa, ellos pueden, por ejemplo, si no terminaron lo que tenían que hacer en la clase, ir a sus casas y terminar ahí la lección. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, Sí. licenciada Paola, nos pregunta el profesor Jorge Ibarra, que Ajá. ¿qué tableta recomienda para trabajar GeoGebra? Bueno, yo utilizo mucho las tabletas, específicamente trabajo con la tableta Wacom, y para trabajar con GeoGebra Notas utilizo la Intuos de Wacom, ¿sí? Wacom tiene una gama de tabletas básicas, medias y altas, entonces yo recomendaría de media para arriba, ¿sí? La Intuos, que es la que yo utilizo, es una tableta con Bluetooth, entonces yo, por ejemplo, en la clase, que es lo que hago en la clase, yo tengo un proyector en cada una de mis clases, ¿verdad? Conecto la tableta al ordenador y yo puedo moverme libremente en la clase, puedo ir del otro lado de la clase, ¿sí? Detrás de los estudiantes, hacerles preguntas y desde ahí yo escribo en mi tableta, eso se va a la computadora y obviamente al proyector porque está conectado al proyector. O incluso le doy la tableta al chico y le digo, bueno, a ver, resuelve el tal ejercicio. Le coloco la tableta en la mesa, el chico resuelve en la tableta y todos vemos en el proyector lo que está ocurriendo en lo presencial, ¿sí? Les cuento que es mi experiencia del día a día porque ahora ya estamos en clase, ¿sí? Y cuando estuvimos en pandemia y tuvimos que dar clases desde la casa, pues la tableta es la que me ayudó a poder desarrollar mis clases. Imagínense los profes de matemática todo lo que tenemos que explicar, ¿verdad? Entonces con la tableta me fue genial, así que súper recomiendo la tableta Wacom, es la que yo utilizo. ¿Sí? Nos hace otra consulta y pregunta que si para fines sumativos como un examen final se puede poner privado el link o con tiempo de expiración o el link abierto. Bueno, justamente uno de mis exámenes que les voy a mostrar también, utilicé GeoGebra para hacer un examen, ¿sí? Un examen, en este caso era un examen de geometría, y lo que hice fue solamente para una evaluación sincrónica, ¿sí? Entonces los estudiantes si el examen duraba 1 hora, durante 1 hora estuvo abierto el enlace y luego, por supuesto que ya pausé. Y otra cosa que tiene GeoGebra, que no creo que hoy nos dé el tiempo de estudiar, de ver, es el GeoGebra modo examen. Entonces yo puedo configurar mi GeoGebra en modo examen y lo que hace es que no me permite salir de esa pestaña. Entonces yo estoy en la pestaña GeoGebra, si estoy en el ordenador o si estoy en el celular, ¿sí? Y no me permite salir de ahí.
Entonces yo puedo trabajar, o sea, el estudiante puede trabajar y si intenta salir, en realidad se le bloquea y bueno, eso ya cuenta como intento de fraude, digamos, ¿verdad? Así que esa es otra de las formas también que utilizo GeoGebra, porque imagínense lo caras que son las calculadoras gráficas. Y por lo menos son carísimas las calculadoras gráficas. Entonces, si el estudiante tiene un celular y puede instalar el GeoGebra, puede usarlo después sin internet, porque ya lo instaló en el celular, puede tener una calculadora gráfica gratis. ¿Sí? Entonces, solamente depende del profesor investigar un poquito cómo funciona el GeoGebra modo examen y tus chicos tienen una calculadora gráfica en el examen. Y entonces tu examen puede ir mucho más allá. O sea, puedes preguntarle un montón de cosas más que normalmente no podemos hacer porque tenemos una calculadora sencilla, ¿verdad? ¿Seguimos o hay alguna otra pregunta? Un segundo, nos acaban de enviar una pregunta. Bueno, sí. Dice, en GeoGebra están las indicaciones para crear los libros de clase, nos pregunta la profesora Claudia Corcio. Bueno, excelente pregunta. Sí, una vez que termine mi presentación, voy a mostrarles que nosotros desde la comunidad GeoGebra Latinoamericana, desde el perfil de la comunidad, tenemos un montón de libros completos creados de cómo utilizar GeoGebra. Hay un libro sobre cómo utilizar GeoGebra Classroom con tutoriales de YouTube. Hay otro libro de cómo utilizar las diferentes herramientas de autor de GeoGebra. Así que si ustedes quieren conocer más acerca de estas herramientas de autor, ya les voy a mostrar enseguida dónde buscar. Además de eso, tenemos nosotros nuestro canal de YouTube de GeoGebra Latino, de la comunidad, donde están todos los videos de las clases abiertas que hicimos, de los coloquios que hicimos y de un montón de videos más donde mostramos justamente cómo utilizar estas geniales herramientas para las clases de matemáticas y en realidad de todas las ciencias exactas, ¿verdad? Bueno, seguimos, ¿verdad? ¿Seguimos, Jamie? Bueno, vamos a seguir. Entonces, ya hablamos de... Solamente, podemos Sí, al taller. bueno, seguimos entonces. Bueno, tenemos entonces, ya vimos lo que es un applet, las hojas de trabajo, libros GeoGebra, evaluación. Fíjense que para cada momento didáctico GeoGebra tiene una herramienta. Aquí también tenemos herramientas de GeoGebra para el móvil que son súper útiles. Esas no vamos a poder verlas hoy porque nos tomaría demasiado tiempo conectar el celular al Zoom, podríamos hacerlo a lo mejor en otro momento. Pero las herramientas de GeoGebra para móvil también son geniales. Bien, esto es entonces el ambiente virtual de GeoGebra. Vamos a ver con nuestra presentación. Ahora que ya conocemos todas las herramientas de autor que tiene el ABA de GeoGebra, entonces podemos preguntarnos, bueno, ¿en qué momentos didácticos yo puedo usar GeoGebra para mis clases? ¿Cuándo uso GeoGebra? Les cuento, profe, que podemos usar GeoGebra en cualquier momento. Podemos usar como introducción a un tema, ¿sí? Podemos usar como fijación del tema y podemos usar como evaluación, que es justo lo que estuvo preguntando el profe Ibarra, creo que fue. Entonces, voy a mostrarle aquí un ejemplo de cada uno. Como introducción de un tema, a ver. Lo que ya les mostré, ¿verdad? Cuando estamos hablando de funciones exponenciales, de repente en lugar de decirles que se pongan a leer el libro, o en lugar de que yo me levante y empiece a explicar, bueno, les comparto esto y ellos mismos van haciendo la práctica y estamos introduciendo un tema. Como fijación, aquí tenemos una lección, un GeoGebra Classroom también que hice, donde trabajé con los chicos con la circunferencia trigonométrica, con el círculo unitario, ¿sí? Entonces, fíjense cómo al empezar, para que ustedes puedan ver, quise traerles varios ejemplos para que puedan tener idea de cómo usar. Y la pregunta es, ¿qué sabes de las razones trigonométricas al principio? Esa fue la pregunta, ¿sí? Entonces, ellos van respondiendo lo que saben. Estoy haciendo metacognición al iniciar ya. Entonces, estoy haciendo un diagnóstico. ¿Qué saben mis alumnos? Hay alumnos que no respondieron nada, quiere decir que tiene que llamarme la atención porque no respondieron.
no estuvieron atendiendo, no saben, entonces me permite identificar ese tipo de problemas de repente, ¿verdad? ¿Qué más te gustaría saber sobre lo que estamos desarrollando? ¿Sí? Aquí me acuerdo que usé el cuadro CQA, que es el cuadro para hacer metacognición. Supongo que lo conocen. Y aquí estuvimos trabajando sobre las herramientas. Y algo muy, muy interesante que tiene GeoGebra es que en el momento de hacer la evaluación sincrónica, por ejemplo, me pasaba que del otro lado mi estudiante me decía, profesora, no sé qué pasó con mi construcción. Ah, bueno, era este estudiante, yo podía entrar a mirar su construcción. Imagínense, estas son cosas que ellos hicieron. Entonces yo podía entrar y podía mirar qué es lo que hizo, si alguna cosa colocó mal, algún comando, por eso me estaba saliendo. Entonces yo puedo entrar a mirar cualquiera de los trabajos de mis estudiantes. Eso también tiene GeoGebra Classroom. En este caso, fíjense que a partir de construimos, graficábamos las 6 razones en el círculo unitario, respondieron preguntas. Fíjense que aquí completamos también, aquí completamos el cuadro de signos, que en realidad van sacando ellos. Ellos van haciendo la simulación y a partir de ahí van saliendo los signos de las razones trigonométricas en cada cuadrante, van saliendo las fórmulas fundamentales incluso, y luego al final otra vez la metacognición, ¿verdad? ¿Qué aprendiste? Es importante siempre evaluar eso en una clase, ¿verdad? Así que aquí esto es un modelo de cómo usar GeoGebra para fijar un contenido, ¿sí? Y por último, que como evaluación, aquí lo usé como un examen, ¿sí? Este era el examen donde los chicos ya sabían usar la herramienta, entonces fíjense que les pedía, por ejemplo, dado el triángulo ABC que está aquí, determina el punto de intersección entre una mediana y una bisectriz. Aquí les pedía la intersección entre la bisectriz y la altura de otro lado. Aquí el circuncentro y la circunferencia circunscripta, el incentro, la recta de Euler. Esto fue un examencito que hice de la unidad de triángulos y construcciones con regla y compás con mis estudiantes, que perfectamente pudo hacerse con GeoGebra, pero ellos ya conocían de la herramienta, ¿verdad? Ya conocían el uso de la herramienta. Bien, entonces, ¿en qué momentos puedo usarlo? En cualquier momento. Al iniciar, para fijar o para evaluar. Y estoy hablando de hacerlo, evidentemente, aparte de hacerlo en cualquier momento, en cualquier modalidad. Yo lo utilicé, porque no estoy hablando de algo que no dice, lo utilicé en forma híbrida, en forma virtual cuando tuvimos que quedarnos en casa, en forma presencial. Aquí pueden ver mis estudiantes llevan sus tabletas o llevan sus celulares, o los que pueden llevar sus notebooks llevan sus notebooks y trabajamos en clase. Y aquí lo estamos haciendo en forma híbrida. Lo hicimos el año pasado. Fíjense, un proyector, como les dije, los estudiantes con su computadora iban viendo en el proyector y yo en la clase y algunos estudiantes en su casa. Así que algunos en la casa, otros en la clase, y todos viendo en el proyector los que están en forma presencial, y yo compartía mi pantalla y veían en su monitor los que estaban en casa, perdón. Así que perfectamente se puede usar GeoGebra en cualquier modalidad también. ¿Qué recursos necesitamos para crear una lección en GeoGebra? Nosotros les quiero mostrar hoy en la tercera parte del taller lo que es GeoGebra Classroom y vamos a hacer una pequeña simulación, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito yo para hacer una lección interactiva en GeoGebra? Y puedo crear una lección a partir de un applet, simplemente a partir de un applet, a partir de una actividad o hoja de trabajo que ya vimos lo que era, o a partir de un libro GeoGebra. Cualquiera de estas tres yo puedo convertir en una lección y hacer la evaluación sincrónica o asincrónica de acuerdo al objetivo de ese applet, ¿verdad? ¿Sí? Creo que hay alguna pregunta. Sí, nos pregunta la profesora Eliana Irias, ¿qué versión de GeoGebra debe utilizar y que si se puede utilizar sin internet? Muy buena pregunta. Bien, GeoGebra tiene la opción de trabajar directamente en el navegador, ¿sí? Voy a mostrarles aquí un ratito. Lo que tendrían que hacer es, esta es la página principal de GeoGebra, ¿sí? geogebra.org. Tenemos la opción aquí de crearnos un perfil, que es lo que yo les recomiendo que hagan.
¿sí? Este es mi perfil, que después les voy a pasar porque tengo un montón de trabajos también publicados, así que pueden utilizarlos sin ningún problema. Aquí están las descargas, aquí en la barra lateral izquierda. La que yo estoy utilizando es la GeoGebra Clásico 6, ¿sí? Esta es la que estoy utilizando, que es la versión también de GeoGebra en el navegador. Así que tenemos dos opciones: usarlo en el navegador si estoy con conexión a internet, o descargar el GeoGebra Clásico 6 y utilizarlo luego sin conexión. Esas son las opciones. Fíjense que aquí tenemos la suite calculadora. Aquí hay una descripción de para qué sirve cada una de ellas. Calculadora 3D, con la cual podemos trabajar incluso en realidad aumentada. La calculadora 3D es súper potente también en GeoGebra. Estas son aplicaciones, ¿sí? Todas forman parte de la base de GeoGebra. El clásico 6, el clásico 5 es la primera versión, que era la versión Java. Y esta versión en realidad todavía está vigente porque hay gente que se quedó con la versión 5 y no quiso pasarse a la 6. Entonces siguen trabajando con la 5. Y hoy por hoy trabajamos más con el clásico 6, ¿verdad? Que es la versión ya mejorada, que está en HTML. Después tenemos la calculadora y las que son simplemente calculadoras gráficas. La completísima es el clásico 6, ¿verdad? Bien, y ya que estoy aquí en la página oficial de GeoGebra, aquí si vamos a la parte, al inicio, aquí tenemos un montón de recursos que estuvieron preguntando hace rato. Fíjense, estos son recursos. Aquí abajo está el autor, dice Comunidad GeoGebra Latinoamericana. Hay un montón de recursos que los sube la Comunidad GeoGebra Latinoamericana, y aquí está, por ejemplo, el libro Aprende a utilizar recursos GeoGebra, ¿sí? Grupos GeoGebra, GeoGebra Classroom. Hay para cada una de las aplicaciones un libro completo que ustedes pueden ir mirando, ¿sí? La introducción, cómo crear un montón de recursos con ejemplos incluidos, ¿sí? Así que ya respondimos ahí dos preguntas en una, Jamie. No sé si podemos seguir o hay alguna otra consulta. Nos pregunta el profesor Jorge Ibarra que ¿Sí? si hay opción de sincronizar las tareas creadas. Hay opción de sincronizar las tareas creadas. No entiendo bien la pregunta. En realidad, cuando trabajamos en el GeoGebra Classroom, yo estoy haciendo justamente una lección interactiva y es sincrónica. No sé si esa es la consulta que hace. El profe Ibarro, si puede escribirnos mejor, más explícito qué es lo que está queriendo saber. ¿Algo más, Kevin? ¿Seguimos? Podemos continuar por un momento. Ok, seguimos entonces. Muy bien. ¿Cuáles son los pasos a seguir para ir terminando ya con la primera parte, que es la presentación? ¿Cómo hacemos para poder crear una lección? ¿Sí? Tiene tres pasos básicos. Lo que hago es seleccionar el applet, la actividad o el libro que quiero compartir con mis estudiantes y del cual quiero hacer una lección. Una vez que la selecciono, ahí arriba aparece en el margen superior derecho la opción de crear una clase. Inmediatamente después de seleccionar crear una clase, nos habilita una ventana donde tenemos que colocar el nombre de la lección. Hoy en día, con las nuevas actualizaciones de GeoGebra, nosotros podemos incluso agregar un profesor, digamos, adjunto a la lección y controlarla, por ejemplo, entre dos profesores. Y por último, se genera un código y un enlace. Entonces, los estudiantes pueden ingresar de dos maneras diferentes a una lección interactiva: a través de ingresar a GeoGebra Classroom y cargar este código, o directamente nosotros le compartimos este enlace por WhatsApp, por el chat de Zoom o por alguna otra plataforma, y haciendo clic en el enlace también se estaría uniendo a la lección. Tres pasos sencillísimos, que es lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Ahora vamos a empezar, vamos a crear un applet desde cero, vamos a convertirla en hoja de trabajo y vamos a hacer la simulación. Bien, manos a la obra. Esta es entonces la primera parte de este taller. Bueno, si no hay ninguna pregunta, seguimos
Amy. Nos pregunta el profesor Hugo Pérez que cómo puede pertenecer a la comunidad de GeoGebra. Muy buena pregunta. Bueno, le cuento a Hugo que justamente hubo una convocatoria voluntarios para nuestra comunidad. La convocatoria se cerró hace una semana. Sin embargo, ahora se están haciendo los filtros y seguramente que en algún momento vamos a tener otra convocatoria. Yo les quiero mostrar aquí nuestras redes sociales para que puedan seguirnos y enterarse de todo lo que tenemos, de las convocatorias y de todo lo que tenemos. Aquí les voy a mostrar un ratito, porque esa es una pregunta que siempre nos hacen. Fíjense, aquí en el encabezado justamente dice, ¿qué harás como voluntario? Y entonces ahí tenemos varias áreas, las áreas de redes sociales, comunicación, la área académica, y justamente tuvimos una convocatoria abierta, ¿verdad? Para poder trabajar en el área de comunicación, manejando redes sociales, realizando transmisiones, etc. Dice, mañana es el último día y esto fue el 28 de julio, hasta el 29 fue. Pero esto va a seguir, seguramente que se van a cerrar los filtros y cada tanto vamos a ir abriendo otra vez las convocatorias, así que lo que tienen que hacer es seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de todas las novedades de la comunidad. Tenemos nuestro coloquio, que es una vez al mes, donde también tuvimos una convocatoria abierta, entonces profesores de toda Latinoamérica enviaron su propuesta, eso pasó a un equipo de revisión y luego se aceptaron algunas y una vez al mes tenemos nuestro coloquio donde se comparten experiencias. Este año el eje del coloquio es compartir experiencias del uso de GeoGebra justamente en las clases híbridas y en línea. ¿Algo más? Hasta aquí hemos abordado toda la serie de preguntas. Podemos continuar. Bueno, No, entonces solamente. vamos a ver, ok. Vemos entonces ahora nuestra segunda parte del taller. Lo que vamos a hacer ahora es poder crear un applet sencillo. Lo que quiero mostrarles es cómo crear un applet muy, muy sencillo, pero mostrarles ya las herramientas que tiene GeoGebra. Entonces, para eso, vamos a partir desde cero. Ingresamos a nuestro perfil. Atención, porque aquí comienzan los pasos, el tutorial. Ingresamos a nuestro perfil GeoGebra. Tenemos que estar en nuestro perfil para que lo que creemos pueda quedar ahí, ¿sí? En el perfil de GeoGebra nosotros podemos crear, fíjense aquí, crear carpetas, actividades y libros. En este momento todavía no vamos a hacerlo. Y aquí debajo quedan todos los recursos que vayamos creando. Entonces, yo quiero mostrarles, justamente hablarles de una experiencia que tuve hace poco con mis alumnos, para que ustedes puedan ver que realmente esto lo hacemos con chicos de secundaria, ¿sí? Estábamos trabajando con la unidad de funciones exponenciales, justamente por eso creé el libro que les mostré recién. Y entonces lo que quiero mostrarles es cómo cómo creamos ese libro, ¿sí? Creamos primero aquí les voy a mostrar un ratito. Esta es una aplicación que se llama Padlet, que siempre lo utilizo con GeoGebra. En este caso creo un Padlet, un panel colaborativo, y se llama Modelando el Mundo con Funciones Exponenciales, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue trabajar con GeoGebra, formamos grupos de trabajo con los chicos, y lo hicimos a través de Zoom y salitas de grupos de Zoom. Cada salita tenía a su cargo un problema. Todos los problemas tenían que ver con funciones exponenciales, y los pasos a seguir era que tenían que leer el problema, representarlo en GeoGebra, trazar las asíntotas y responder a las preguntas correspondientes. Entonces lo que quiero hacer ahora con ustedes es tomar un ejemplo, este problemita, ¿sí? Y armar un applet con eso. Entonces, ¿cómo podemos enseñar funciones exponenciales, específicamente aplicación a problemas con GeoGebra? Esa sería la pregunta. Es importantísimo que cuando vayamos a crear un applet sepamos cuál va a ser el objetivo de ese applet, el objetivo didáctico. ¿Para qué voy a crearlo? No crearlo porque sí y después no sé qué hacer con él o qué preguntarle al estudiante y ni él sabe, ¿sí?
Tengo que saber ya por qué voy a crear, qué preguntas voy a hacerle, cuál es la intencionalidad didáctica con la que le estoy creando, etc. Así que este problema es el que vamos a representar gráficamente con GeoGebra. Dice desintegración radiactiva, yo ya lo tengo aquí en un Word para no perder tanto tiempo. A ver, voy a mirarlo. Aquí. Voy a separar en dos mi pantalla. Ahí está. Entonces, de un lado tenemos la hoja, la ficha, que es como solemos trabajar con nuestros chicos, ¿sí? Esto es lo que quiero trabajar, pero esta imagen que está aquí estática, yo voy a volverla interactiva con GeoGebra. Así que voy a mi página principal de GeoGebra. Aquí está mi página principal. Y aquí en esta barra de menú, aquí, vamos a elegir GeoGebra Clásico. Esa es la versión que utilizo. Y cuando elijo GeoGebra Clásico, voy a trabajar en el navegador. Fíjense, estoy trabajando en el navegador. No estoy trabajando en mi aplicación de escritorio. Puedo hacerlo en mi aplicación de escritorio y después subirlo, pero yo decidí trabajarlo en el navegador. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente vamos a representar gráficamente esta función. Fíjense, la función es m de t es igual a 20 por e a la menos 0,15. Vamos a representarla aquí. Esta es nuestra barra de entrada. Aquí abajo se habilita el teclado, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es colocar la función. Voy a poner y es igual, pero no vamos a colocarla en función de t. Vamos a colocarla en función de x. Entonces voy a poner y es igual a 20 por e, que está aquí en mi teclado, la tecla de exponente, menos 0.15x. Fíjense, acabo de ingresarla a mi entrada, que está acá arriba, y coloco, presiono Enter y ya está graficada mi función. Entonces, aquí ya tengo la función, yo puedo ajustar los ejes, estando en este último icono, aquí voy a ajustarlo, quiero que atiendan muy bien porque después les va a tocar a ustedes hacer lo mismo. ¿Sí? Ajustamos aquí los ejes. Puedo incluso aquí en la barra de menú configurar el eje X para que se vea 5 en 5, el eje Y también, pues en este momento estaba de 1 en 1. Ahí se ve un poco mejor la función. Pero si nos ponemos a pensar, y también esa pregunta suelo hacerle después a mis estudiantes, si yo esto coloco en GeoGebra y digo que esto representa gráficamente este problema, estoy mintiendo porque en realidad solamente tendría que representarlo del lado positivo de X, porque estamos hablando de una sustancia radiactiva, la variable independiente es el tiempo, es días, y no puede tener valores negativos. Entonces, con GeoGebra, nosotros vamos a utilizar algunas herramientas. Una de ellas es el comando función. El comando función, cuando yo escribo función, yo puedo acotar una función. Voy a elegir esta opción que dice función extremo inferior y extremo superior. Entonces voy a pedirle a GeoGebra que me grafique la función f, que ya está creada de antemano, desde 0 hasta 50, por ejemplo. Y Enter. Y fíjense cómo me volvió a graficar la función y ahora puedo ocultar la primera función, la que está arriba. Entonces, ahora si miramos, esta sí es la representación del problema, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que quiero? Si yo llevo esto a GeoGebra, no hay ninguna interactividad todavía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo podría colocar un deslizador, ¿sí? Esa es una opción. Entonces, podemos elegir acá la opción de deslizador, por ejemplo. Y podemos llamarla deslizador T, que va a ser el tiempo, y colocar el intervalo que va a tomar T, en este caso voy a colocarlo de 0 a 50, ahí se genera un deslizador T, entonces me conviene, voy a ocultar un rato de esta función, la ocultamos, acá tenemos nuestro deslizador, que si yo lo muevo no hace absolutamente nada porque yo no he definido nada a partir de este deslizador. Así que lo que voy a hacer ahora es definir una función, ¿sí? Y esa función voy a definirla de la siguiente manera. Otra vez voy a usar el comando función y voy a poner que quiero que me grafique f de 0 a t. De 0 a t.
Entonces lo que va a hacer GeoGebra es representarme gráficamente la función teniendo en cuenta este deslizador. Ahora t está en 0, entonces yo voy moviendo el deslizador y fíjense cómo se va representando gráficamente la función. ¿Sí? Esta es una forma ya de hacer esto interactivo. Yo puedo colocar esto, pero de todos modos colocar que debajo esté visible siempre esta función. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que el estudiante mueva el deslizador, pero ¿qué es lo que va a ver? Podríamos pedirle a GeoGebra que viera el punto T, F de T. Y eso mismo es lo que voy a cargar aquí en entrada. Lo ubico en entrada y escribo en un paréntesis T, va a ser la abscisa del punto, coma F de T. Entonces, fíjense que GeoGebra me ubicó ese punto. El punto A, lo llamo A. Pero como no me está mostrando ningún valor de A, yo puedo hacer clic derecho, ir a las propiedades del objeto y aquí donde dice que me muestra el nombre, decirle que me muestre el valor. ¿Sí? Entonces, ahora sí, si ustedes se fijan, acá está el T, ahí está en 0,20, eso indica que en el tiempo 0 la masa es de 20, ¿sí? Y a medida que aumenta el número de días, pues la masa va disminuyendo, porque recordemos que el problema decía que una sustancia radiactiva se va desintegrando y esa desintegración se modela mediante esta función. La cantidad de masa restante después de t días está dada por esta función. La masa se mide en kilogramos y el tiempo se mide en días. ¿Qué más podríamos colocar? Esto ya es una interactividad en realidad, ¿verdad? Yo podría colocar simplemente esto al estudiante, pero también nosotros podemos colocar otras cosas. Le voy a mostrar un elemento más que hace que GeoGebra sea interactivo. Y justamente en este icono están los elementos o las herramientas que hacen que GeoGebra sea interactivo. Cuando un applet es interactivo, cuando tiene un deslizador, cuando tiene una casilla de entrada, cuando tiene una casilla de control, cuando tiene un texto dinámico, cuando están habilitados los botones, ¿sí? Son esos 5 elementos que hacen que GeoGebra sea interactivo. Si yo sé utilizar esos 5 elementos, puedo hacer casi cualquier cosa en GeoGebra. Mi creatividad es lo que me va a limitar lo que puedo hacer con GeoGebra, ¿verdad? Vamos a mostrar solamente algunos porque no tenemos mucho tiempo. Tendríamos que hacer un taller de una semana para estudiar todos los elementos. Entonces, el deslizador ya lo vimos. Ahora vamos a colocar, por ejemplo, una casilla de entrada. ¿Sí? Una casilla de entrada se habilita en alguna parte de la vista gráfica. Yo hago clic, por ejemplo, aquí, se va a habilitar ahí. Y tengo que ponerle un rótulo. En este caso, la casilla de entrada va a ser para T. Y voy a poner entonces T es igual. Y tengo que vincular con algún elemento. ¿Sí? Entonces voy a vincularlo, obviamente, con el elemento T, que era mi deslizador. Pulsamos sobre OK y se generó la casilla de entrada. ¿Para qué sirve? Para que el alumno, por ejemplo, pueda cambiar esto. No necesariamente mover el deslizador, puede simplemente cargar en la casilla de entrada y toda la construcción se actualiza. Fíjense, T está en 10 y el punto está en 10 y 4.5. ¿Sí? Ese es el objetivo entonces de la casilla de entrada. Después podemos colocarle algún elemento de texto. ¿Sí? Habilitando el elemento de texto y ubicándome otra vez en la vista gráfica, aquí, yo puedo colocar un texto. Vamos a suponer que quiero colocar, a ver, un texto para el tiempo. Entonces voy a poner días. Es igual, ¿sí? Días y es igual. Y quiero que aparezca aquí el valor de t. ¿Sí? ¿Cómo hago que aparezca el valor de t aquí y que además ese texto sea dinámico? ¿Qué quiere decir que sea dinámico? Que cuando se vaya modificando el valor de t, en esta casilla de texto siempre se actualiza el valor de t. ¿Sí? Aquí en este icono que dice avanzado, fíjense que hay varias pestañas. La primera es la vista previa, la segunda es la que me permite elegir cualquier elemento que ya esté creado en GeoGebra para que aparezca en mi texto, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar de esta lista a T. Y si voy a la vista previa, en este momento me muestra que T va a aparecer en el texto dinámico. Cuando yo cierre esto, va a aparecer días es igual y el valor de T. ¿Sí? Entonces, pulsamos OK y aquí está mi cuadro de texto dinámico. Si yo muevo el deslizador, fíjense, el valor de día se va actualizando. Y también el valor de mi casilla de entrada. Así que
o el deslizador en la casilla de entrada, tal vez no combinar las dos cosas. Yo les estoy mostrando para que vean cómo funciona cada cosa, ¿verdad? Y todo tiene que moverse en forma, se mueven y están interrelacionados, ¿verdad? Podríamos crear uno más, una casilla más de texto que me muestre la masa restante. Entonces, voy a colocar masa sub R. Guión bajo R sería para sub R. Aquí veo la vista previa. Es igual. Y a ver, ¿de qué elemento voy a sacar la masa? Fíjense que si nosotros miramos aquí, hay un punto que era T, F de T, y justo el valor de F de T es el que me da la masa. Entonces yo puedo buscar otra vez aquí y seleccionar la función G, por ejemplo, que me aparecería así, pero quiero que me aparezca G evaluada en T. Y entonces me aparece masa restante 2. ¿Sí? Incluso puedo agregarle aquí al lado kilogramos. Entonces esto se iría actualizando también. Aquí está, yo puedo mover esto y colocar en otro lugar, aquí, donde se pueda visualizar. Y entonces cuando yo voy moviendo mi deslizador, se va actualizando. ¿Sí? Yo veo aquí que las coordenadas del punto, la abscisa se refiere al número de días que pasaron y la ordenada se refiere a la masa restante en kilogramos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo quiero que vea el estudiante. Fíjense todo lo que trabajé. Coloqué una función, acoté la función, coloqué un punto que se mueve sobre ella, que era T y F de T, creé un deslizador, que es el deslizador aquí es, digamos, el elemento libre porque todo el resto depende de este deslizador. Una casilla de entrada y un texto, dos textos en realidad dinámicos. Hay más herramientas, las casillas de control, pero eso vamos a mostrarlo ya en otra ocasión, o van ustedes a investigar después. Bien, antes de subir esto, fíjense que yo no quiero que el estudiante vea mi vista algebraica, que es la que está a la izquierda. Así que yo puedo ocultarla, cerrar esa vista. Y para cerrarla lo que voy a hacer es hacer clic aquí, en los tres puntitos, y le digo cerrar. Así que esto es lo que vería mi estudiante, solamente esto. Puedo cambiar el fondo, puedo colocar que se vea o no la cuadrícula, etcétera. Yo quiero que suba así mismo. Una vez que esto ya está, recuerden que estoy trabajando en el navegador, entré en mi perfil, seleccioné GeoGebra Clásico y me puse a trabajar. ¿Sí? Tengo que guardar esto como un archivo. Entonces voy aquí a estas barras y le digo guardar. Se guarda solo porque estoy con mi sesión de GeoGebra iniciada. Y eso lo sé porque aquí abajo dice Paula Rodríguez. Si ustedes no están con su sesión iniciada, aquí abajo va a aparecer abrir sesión. Tengo que abrir mi sesión para poder guardar este archivo. ¿Sí? Además de guardar, fíjense que acá hay un montón de opciones. Incluso hay una de compartir, descargar como, imprimir, etc. En este momento vamos a ver solo la de guardar. Tengo que colocarle un título. Vamos a llamarle gráfico 1. Y guardamos. ¿Sí? Ahora que ya guardamos, voy a volver a mi página principal, a mi perfil, y vamos a ver que aquí abajo ya está el archivo que acabo de crear. Se llama gráfica 1. Ya se creó como una actividad. ¿Sí? Así que la primera parte entonces es creo en Applet. Fíjense que lo que yo quiero es hacer que esta hoja que están viendo aquí de Word estática sea una hoja de trabajo dinámica. Eso es lo que vamos a hacer. Bien. Entonces, ahora voy a editar esta actividad. ¿Sí? Hago clic sobre la actividad que acabo de guardar. Entonces, fíjense que en este momento está así, no tiene absolutamente nada. Es simplemente el applet que yo lo muevo, no tiene ninguna indicación. Si el estudiante, yo le paso este enlace, no va a saber qué hacer con el applet. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a enriquecer esto y vamos a armar una hoja de trabajo. Para eso, vamos aquí arriba a los tres puntitos y seleccionamos editar actividad. ¿Sí? Una vez que editamos arriba, cuando coloco el cursor ya me aparece una opción de cargarle un título, así que voy a llamarle hoja de trabajo 1. Ese va a ser el título de mi actividad. Cualquier cambio que yo vaya haciendo, yo tengo que guardarlo aquí. ¿Sí? Bien, si vamos más abajo, fíjense que como yo estoy trabajando en el ordenador, este applet se generó muy grande.
que si yo le pasara a mi estudiante y él lo abriera en un celular, la visual no sería muy agradable a la vista, digamos. Entonces, lo que hacemos es editar nuevamente esto. Aquí tenemos la opción de editarlo. Y automáticamente al editarlo, GeoGebra me escribe que he elegido unas dimensiones de applet muy grandes. Entonces, lo que puedo hacer es cambiar, ¿sí? Voy a seleccionar aquí editar el applet y cuando eh, le digo que quiero editar, entonces me abre en una ventana más chiquita y ahí yo voy a ir colocando cómo quiero que aparezca exactamente. Así. Una vez que ya coloqué todo, acá puedo seguir agregando cosas. Si me olvidé de algo, por ejemplo, yo puedo seguir agregando. Como en este caso no me olvidé nada, ya le digo, ok. Y aquí yo puedo, en configuración avanzada, puedo minimizar también el tamaño. Lo ideal para que se vea bien en un celular suele ser 800. Ahí. 800 por 500. Y entonces en una pantalla de celular ya se ve bien el app. Solamente esto es lo que va a ver el estudiante. Yo podría habilitar la barra de entrada, la barra de menús, la barra de herramientas, pero sin embargo en este caso no hace falta porque este applet va a ser un applet de interactividad baja para el estudiante. Lo único que le voy a pedir es que él mueva el deslizador. Para eso no necesita ver las otras herramientas de GeoGebra. Pulsamos sobre listo y está listo entonces mi applet. Todavía el chico no tiene ninguna indicación de qué tiene que hacer con el applet, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí ya lo tengo en Word, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es copiar esto. Entonces, aquí, dentro de mi actividad, yo puedo decirle a GeoGebra que quiero añadir un nuevo elemento. ¿Qué elementos puedo añadir? Un texto, un applet, GeoGebra notas, etcétera. Vamos a comenzar con un texto, un cuadro de texto, y se genera el cuadro de texto aquí abajo, ¿sí? Sin embargo, yo esto puedo moverlo. Me coloco encima y yo puedo subirlo aquí. Y ahí quiero que aparezca un texto, ¿sí? ¿Qué texto? Y el texto es lo que dice el problema. Entonces, aquí vamos a introducir el texto y lo que vamos a hacer es copiar, ¿sí? Voy a copiar aquí directamente, control C para copiar, y voy a pegar en este cuadro de texto. No se copió la ecuación, pero aquí en GeoGebra tenemos un pequeño editor de ecuaciones, fíjense. Aquí habilito el editor de ecuaciones y yo ahí puedo cargar cualquier ecuación. Entonces ahí voy a cargar m de t es igual, y vamos a copiar 20 por elevado a menos 0.15 t. Igual. Y ahí aparece. Fíjense, dice, una sustancia radiactiva se desintegra en forma tal que la cantidad de masa, todo donde mete se mide en kilogramos. ¿Sí? Incluso puedo agregarle esto que está aquí. Vamos a poner listo. Que dice, el applet de abajo es una representación gráfica del problema. Y puedo agregarle esto también aquí debajo. Aquí tenemos en este cuadro de texto herramientas que me permiten hacer el texto más grande, cambiarle de color, poner en negrita, etc. ¿Sí? Todo esto puedo agregarle a una hoja de trabajo de GeoGebra. Bien, después, dentro ya del applet, aquí también hay una opción de agregarle un pequeño encabezado, y ahí lo que voy a poner es esta indicación que dice, mueve el deslizador, dice, a ver, mueve el deslizador y observa cómo varía la masa en función del número de días. Y le damos entonces, listo. Ahí sí ya tiene un poco más de sentido. Estoy armando mi hoja de trabajo, ¿sí? Está el problema, está la indicación, que tiene que estar la indicación, y luego quiero agregar algunas preguntas. Acá, por ejemplo, en la hoja de trabajo estática del Word, dice, a partir del applet de arriba responde a las siguientes preguntas. Así que esto es lo que vamos a copiar. Vamos a decir a GeoGebra que quiero añadir un nuevo elemento y vamos a seleccionar pregunta. Y me habilita dos ventanas. Una donde voy a colocar el título o el enunciado. Aquí voy a colocar ya la primera pregunta, que dice, ¿cuál es la masa inicial de la sustancia? Y aquí puedo seleccionar si quiero que la pregunta sea abierta o de opción múltiple. Si quiero que sea abierta, el estudiante va a tener un espacio para cargar su pregunta. Y si quiero que sea de selección múltiple, puedo agregar tantas respuestas como quiera y marcar obviamente cuál sería la respuesta correcta.
Vamos a hacer que esta sea una pregunta de selección múltiple. Entonces, la sustancia inicial era 20 kilogramos. Entonces voy a poner 20 kilogramos. Y marco como respuesta correcta. Y puedo añadir tantas respuestas como quiera. Vamos a agregarle 3. Listo. Entonces quedó ahí una pregunta de selección múltiple. Puedo añadir un nuevo elemento, seleccionar pregunta, pero abierta esta vez. Y vamos a preguntarle, por ejemplo, ¿cuánto de la masa resta después de 10 días? Seleccionamos, pegamos la pregunta, vamos a poner ahí B, y le decimos que va a ser una pregunta abierta. Y listo. Entonces, fíjense, ya se va armando mi hoja de trabajo. Está el problema, la indicación, el applet que el alumno va a mover y dos preguntitas. Voy a dejar solamente 2 porque no tenemos tanto tiempo y quiero hacer después una cortita, una simulación con ustedes. Bien, voy a mirar cuánto tenemos de hora. El siguiente paso entonces sería guardar esto. ¿Sí? Guardamos. Se guardaron los campos. Entonces, ya tenemos nuestra hoja de trabajo. Aquí yo puedo agregar un montón de elementos más. Podría agregar un video, podría agregar un PDF, ¿sí? Y una vez que yo guardé, puedo directamente ya ver esto en mi perfil. Yo voy a mi perfil. Esto ya se actualizó, fíjense. Cuando yo ingreso, ya aparece así. Y con esto yo puedo crear una lección. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estas 2 preguntas para poder practicar. Sí, voy a agregar una preguntita más, una más, y ya vamos a cerrar. Porque me gustaría saber, voy a agregar una pregunta abierta. Me gustaría saber qué les pareció. Ya estamos sobre la hora, ¿verdad? Sí, licenciada, llevamos. Bueno, de todos modos yo quisiera compartir esto y va a ser asincrónico, pero me gustaría saber que me respondieran por lo menos la última pregunta, a ver qué les pareció. Voy a copiar el enlace aquí, copiamos el enlace y voy a ponerlo en nuestro chat de Zoom. Voy a dejar de compartir un ratito. Entonces, para los que pueden, me gustaría por favor que pudieran responder especialmente la última pregunta para que yo pueda tener también una evolución de qué les pareció la aplicación, ¿verdad? De GeoGebra, Classroom y todo el ABA de GeoGebra. Bueno, quiero saber si hay algunas preguntas. Hasta el momento no tenemos preguntas. Al final leeré algunos de los comentarios. Decirle a algunos de los profesores que están presentes que si desean hacer una pregunta a la Paola, que levanten su mano. La opción ahí en Zoom le dice levantar mano y los compañeros de tecnología le van a habilitar su micrófono. Pregunta o cualquier comentario también. Me gustaría tener un poco una evolución. Como comentario nos dice la profe Claudia Corso de El Salvador, que le parece muy interesante que no solo se aborda el aspecto práctico de GeoGebra, sino que también se profundiza en la comprensión del objeto matemático. Así mismo. Yo realmente Sí, adelante. Profesor Jorge Ibarra, que le pareció muy interesante y lúdico el taller, perfecto para un sistema híbrido y virtual. Muchísimas gracias. La profesora Margie Mesa, excelente trabajo, una gran herramienta GeoGebra. La profesora Karen Carranza, una herramienta fundamental para el concepto de límite, por ejemplo. Sí, totalmente, totalmente.
quiero compartir, mientras que estamos leyendo los comentarios, también mi perfil GeoGebra para que puedan, ahí tengo muchas actividades sobre cálculo, sobre álgebra, así que les voy a compartir mi perfil también en nuestro chat para que puedan entrar a mirar a ver si... Ahí está, ya les compartí. Bueno, estoy leyendo también los comentarios y bueno, estoy muy contenta de que les haya gustado. Espero que después puedan entrar en el enlace de Classroom y puedan por lo menos responderme esa última pregunta también para que yo pueda también llevar eso a la gente en la comunidad, ¿verdad? La profesora Margie Mesa, muchas gracias, licenciada Paola Rodríguez. Un taller excelente. Nos mantuvo pendiente y sobre todo de mucho aprendizaje. Muchas felicidades. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Muy Nos dice contenta el profesor, muy buena herramienta para poder profundizar con conceptos matemáticos. Así mismo. La profe Caris Izaguirre, excelente herramienta y muy buena aplicación. Qué bueno, estoy muy contenta de que... El profesor Jeffrey Ramos, felicidades de presentación y muy... Bueno. ¿Alguien más? Bueno, acá también leo que hay gente que dice que ha tenido oportunidad de trabajar con GeoGebra, pero no tan profundo. La idea justamente era poder mostrarles todas las herramientas de autor que tienen y yo les invito a que se animen a probar GeoGebra, que comiencen con algo chiquitito, que busquen tutoriales, que busquen todos los recursos que tenemos en la comunidad, que pueden utilizarlos y pueden enriquecerlos. Yo puedo tomar un recurso, una hoja de trabajo que hizo otro colega y puedo enriquecer esa hoja de trabajo y utilizarla, ¿sí? Esa es una de las características que tienen los recursos de GeoGebra, que son recursos educativos abiertos. Desde GeoGebra promovemos la creación de recursos educativos abiertos y nuestra comunidad, por supuesto, comparte con todos los recursos que tenemos para que podamos utilizarlas en nuestras clases. Muchas gracias, licenciada Paola. Decirle que tuvimos acompañamiento de varios países, de Asunción, Paraguay, Guayaquil, Ecuador, Perú, de Lima y de distintas partes de Honduras. En nombre del Departamento de Ciencias y Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y del Comité Organizador del Congreso, muchas gracias, licenciada Paola, por compartir su experiencia y conocimiento. A continuación, presentaremos el diploma de reconocimiento por su aporte en el 11º Congreso de Matemática Educativa. Diploma que ha sido firmado previamente por el vicerrector académico, jefe del Departamento de Matemática y uno de los miembros del comité organizador del evento. A todos nuestros participantes les recordamos el llenado del formulario. Sus comentarios serán considerados para el siguiente congreso. Y deseamos que nos acompañen mañana 9 de agosto, inicia 9:30. Posteriormente, la feria de juegos virtuales de 11 a 12:30 y por la tarde los distintos talleres. Agradecemos su participación en esta actividad y feliz tarde a todos. Muchísimas gracias.